A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 27 de enero del año 2025. Apenas llevamos 7 días de la presidencia del presidente Donald Trump y no llevamos todavía 4 meses del gobierno de la anticientífica y este país está hecho un completo desastre. La parte editorial se llama así: a ti te lo digo, mijo, óyelo tú, mi nuera. No sé si se recuerdan ustedes este dicho que se le atribuye a la suegra. A ti te lo digo, mijito, óyelo tú, mi nuera. Así estamos frente a esto que pasó en Colombia. A ti te lo digo, Petro, óyelo tú, mi Claudia. ¿Ya viste lo que le pasó a aquel por andarse sintiendo el antiimperialista y todo? Bueno, vete en ese espejo. Vete de verte, imperativo de verte, ¿verdad? No de imperativo de irte. Vete, es vete en ese espejo. Así es que, pues ya dobló ya las, sí, cómo no, están llegando los vuelos y que les vamos a cobrar impuestos, los vamos a regularizar. Ya te culiempinaste igual que Ebrard hace casi 8 años. Igualito. ¿Por qué razón es esto? Miren, no nos debería sorprender. Hay un hecho irrefutable. Estados Unidos tiene 340 millones de habitantes. Números más, números menos. México tiene 130 habitantes más, habitantes menos. Es decir, Estados Unidos viene teniendo 2 veces y media más población que nosotros. Su economía, el tamaño de su economía es 16 veces más grande que la nuestra. 16 veces más grande que la nuestra. Ustedes piensan que hay posibilidades, como dijo ella, y vamos a hablar entre iguales. ¿Entre iguales? Señora, tomes igualdad, hombre. Los tigres no dialogan con los gatos. No estoy diciéndole a usted gato, es una expresión de que los gigantes no hablan con los enanos o con las personas pequeñas. Les dan una patada y los avientan a 20 metros allá. Es lo mismo aquí. Estados Unidos, el único país hoy con el cual podría hablar casi y no totalmente entre iguales es la República Popular China. Pero aún así no son iguales en cuanto a poderío militar, capacidad de inventiva, avances científicos, tecnológicos, etc. No se diga calidad de vida, no se diga producto per cápita, etc. Olvídense ustedes, ¿no? En esas condiciones, pues, nosotros tenemos varias ventajas. El tener 3,240, como decimos, 240, no, 3,240 kilómetros de frontera, pero al mismo tiempo, y estar contiguos al mercado más grande del mundo, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo estar con un país tan poderoso representa un reto para nosotros. ¿Por qué un reto? Porque hay la tendencia, que es casi algo enfermizo en México, a hablar mal de los Estados Unidos. La envidia social que existe en este país es que nos robaron la mitad del territorio. Sí, pero eso pasó hace 170 años, años más, años menos. Ya olvídalo, ya procésalo, ya. Es como aquellas personas que se divorcian y a los 10, 15 años, es que aquella ingrata me engañó. Ya olvídalo, hombre, eso fue hace 15 años, ya. Entonces, gozamos por esa envidia que da el complejo de inferioridad. Por esa envidia, en vez de buscar copiarles lo que hacen bien los norteamericanos,
los atacamos, los insultamos, los ofendemos, pero aquellos siguen siendo el país número 1 en el mundo. Hoy lo que estamos viendo ante esa política errática, absurda e irresponsable, primero del bulto, durante 5 años, 10 meses, y ahora de esta mujer, la anticientífica, poquito menos de 4 meses, en vez de haber echado a la basura la bola de babosadas que hizo López Obrador y haberse adecuado a esta realidad, no, es que no traicionaremos jamás a la 4T. Dices, ya valió esto. Agarren piedras porque esto ya se descompuso. México, producto del desconocimiento de cómo funcionan las cosas en la economía, es decir, cómo funcionan los mercados, cómo funciona una economía para poder crecer, cuáles son las causales que llevan a que en un país la economía crezca y en otros se estanque o simplemente caiga en recesión. Todo eso deberíamos tenerlo como guía, como norma de nuestros funcionarios, pero ¿qué es lo que tenemos como norma? Arrastrarse ante el poderoso en turno y festejar sus babosadas, sus idioteces. En consecuencia, estamos desaprovechando desde el 1 de diciembre del 18, y eso no quiere decir que los anteriores, el gobierno de Peña Nieto, los 2 gobiernos panistas y un titipuchal de gobiernos priistas, hayamos aprovechado a plenitud esa realidad. También había el nacionalismo y el presidente Cárdenas y México no necesita de los otros. No digan babosadas, hombre. Andamos en la etapa de la carreta cuando aquellos están planteando visitar Marte. No la jodan, hombre, por favor. Seamos serios, pues. Ahí andamos enfrascados, que si los jueces, que si quién va a seleccionarlos, que si este, que el otro, que acá. Señores, el mundo resolvió la integración de su poder judicial en una democracia desde hace decenios o siglos. Y nosotros a estas alturas, en el tercer decenio del siglo XXI, estamos discutiendo esas babosadas. Y digo babosadas frente a los problemas estructurales de este país. Pensiones, el envejecimiento demográfico, el crimen sin control, la violencia desencadenada prácticamente en todo el país, la incapacidad de nuestra clase política, su ignorancia. ¿Habían visto ustedes en México al presidente de un partido pretendiendo convencer a quien lo veía en ese video que sabe preparar un pavo para la cena de Navidad? Dice, bueno, a ver, díganme, un presidente frívolo que hubo en México, pues yo no sé, ¿quién? López Portillo, enamorado, galán, ni a él se le ocurrió eso. Pero aquí lo tenemos hoy, presidente de mi partido. Es decir, estamos totalmente equivocando el blanco. The name of the game, dicen los norteamericanos, el nombre del juego es crecer, crecer, crecer y seguir creciendo. Las economías proveen a su sociedad o a la sociedad donde se da esta economía de una calidad de vida resultado de un crecimiento a tasas elevadas durante un periodo prolongado, donde se saca a gente de la pobreza y de la marginación, producto de las ventajas de ese crecimiento, porque el crecimiento genera empleos, los empleos generan consumo, los consumos y el trabajo generan impuestos que el gobierno utiliza para los más necesitados, los desamparados, pero no a todos. Aquí, con este gobierno de Pedorrillo y el anterior, utilizan esos recursos no para sacar gente de la pobreza, sino para mantenerla ahí en la pobreza.
A cambio le doy esta cantidad de que voten por mis candidatos. Vean las condiciones en que estamos hoy. Y no les importa. Saben que están haciendo mal, pero como se están enriqueciendo al mismo tiempo, no les importa. Y tienen ustedes ladrones, pero de calidad, vamos a decirlo. Mario Delgado, secretario de Educación. Dice uno, esto es de locura. Una señora que solamente sabe preparar tortas, ¿cómo se dice? Teleras de huevo con jamón, secretaria de Gobernación. Véanla, la pobre. La Boca de Zaguán, invasora y dirigente de ambulantes y lo que sea en Iztapalapa, véanla ahorita. También celebró ella, ¿por qué no va a celebrar sus 100 primeros días de gobierno? ¿Cuánto costó ese acto en el Auditorio Nacional? ¿Quién le pone un alto a eso? Nadie. Nadie. ¿Cuántos millones de pesos costó eso? No tengo idea, ¿verdad? Pero debe haber costado muchos millones de pesos. El acarreo del primer informe por los 100 días de la anticientífica, trayendo cientos o miles de camiones de todo el país. ¿Cuánto costó eso? ¿De dónde sale ese dinero? O del sector público una parte, o de los vendedores ambulantes, de los giros negros, de las bandas delincuenciales que les dan ahí a quienes los controlan. Ese es México. ¿Cómo vamos entonces a pretender crecer a tasas del 5,5, 6%? ¿Se acuerdan ustedes aquella balandronada, para no decir bravata de cantina de López? Vamos a crecer al 4% promedio anual y los 2 últimos años vamos a estar creciendo al 6%. Tómale. ¿Qué hace uno ante eso? Millones de mexicanos han decidido ante eso irme del país. Digo, irse del país, pues. ¿Por qué? Porque han llegado a la conclusión de que esto no tiene remedio. O sea, no pueden ser estos tan brutos, tan limitados y tan corruptos, pero resulta que sí pueden serlo. Y lo son, y se enriquecen cual jeques árabes. Vea sus mansiones, los vehículos, las joyas, relojes, etcétera. Dice uno, bueno, pero eso está cobijado por un ciudadano apático, valemadrista, que le dan ahí una dádiva miserable y ya con eso se conforma. Esa es la cruda realidad de este sufrido país. ¿Ustedes piensan que ese gobierno que está causando este desastre, igual o peor que el anterior, va a enfrentarse con posibilidades de éxito a Estados Unidos? ¿Qué hace Trump? Él dice, a ver, yo tengo aquí una cantidad de millones de migrantes que han delinquido, es decir, están en una situación de ilegalidad. Punto. Esos son los primeros a los que voy a expulsar. Y ahí hay 1,100,000, 1,200,000 mexicanos y otros tantos de por allá. Y empieza a hacerlo. Y los vamos a sacar. Pero ante esa decisión, la realidad se aparece. Mr. President, you don't have enough money to expel these people. Usted no tiene billetes para expulsarlos a todos. O lo va a hacer de a poquito, de a poquito, de a poquito. ¿Qué es lo que está sucediendo? El señor Homan, creo que es el zar de la frontera, viene una declaración hoy muy interesante. No tenemos recursos para una deportación masiva. ¿Por qué? Pues porque los Estados Unidos, con la pandemia y los programas del presidente Biden de dar dinero para evitar caer en una recesión y recuperar la senda del crecimiento, elevó peligrosamente el monto de la deuda del gobierno norteamericano, de su deuda pública. ¿Y qué pasa? Que hay un porcentaje mayor de su presupuesto de egresos
para pagarle intereses a los que tienen los pagarés o los documentos correspondientes a esa deuda. Entonces, no es de que, a ver, yo necesito tantos y tantos aviones y tantos. No, señor, no hay dinero. Muy bien. Entonces, tienen ellos la lista de todos esos que han delinquido y que están en libertad, porque como explicó perfectamente Sergio Arturo la semana pasada, no tienen más que en estos 600 jueces, en esto tanto, no hay camas donde ponerlos, entonces los dejan ir. Entonces, cuando se viene esto, órale, a ver, en Chicago, agarra, ¿cuántos tienes ahí? Aquí tengo 250, vámonos, órale. ¿Y cuántos tengo por acá? 40 y 80. Y han sacado alrededor de 5,000 o 6,000 que fueron. Pues a ese ritmo de 1,000 diarios, vamos a poner así, y si son 4 o 5 millones, pues a 1,000 diarios van a tener que esperarse 4,000 días. 365, entre eso, pues van a ser como 11, 12 años. Si no es práctico eso. Pero en un país donde también la ignorancia priva en decenas de millones de ciudadanos, las cosas prácticas, lógicas, de sentido común, no funcionan. Por eso uno de los planteamientos del presidente Trump es que su gobierno va a ser el gobierno del sentido común. Ojalá y lo logre. Ojalá, porque eso va a servir como ejemplo a países plagados de corrupción en sus aparatos públicos, como es el nuestro. ¿Cómo es posible que hoy la Boca de Zaguán esté planteando ante el programa que implantó la señora Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, un programa para eliminar los bienes en la delegación, en la alcaldía? Porque usted tiene que pagarle al chantaje y a la amenaza del viene, pero también tiene que pagar el parquímetro. Entonces, ¿qué hace la Boca de Zaguán? En vez de quedarse o de decirle, oye, Alessandra, vamos a platicar a ver cómo lo hiciste y vamos a desarrollar un programa conjunto, tú en la Cuauhtémoc y yo por acá en las otras para eliminar esa plaga. No, le pongo piedritas en el zapato, vamos a desarrollar un programa acá porque esa gente está trabajando. No, señora. Lo que están haciendo no es un trabajo, están extorsionando a los automovilistas. Eso es lo que están haciendo. Y son una banda de delincuentes que si ustedes no le da, inmediatamente salen 5 o 6, le rayan el carro, le quiebran un cristal. Dice uno, si eso que está planteando la alcaldesa de la Cuauhtémoc es positivo, vamos a copiarlo y vamos a aplicarlo. No, ¿por cómo le voy a dar yo un triunfo a ella? Es que no le estás dando un triunfo, está haciendo algo que va a ser positivo para toda la Ciudad de México. No, si no lo hago yo, no es positivo. Que la anticientífica hizo su pachangón en el Zócalo y tiró dinero y etcétera, bien, pues ¿cómo me voy a quedar yo atrás? Yo también los 100 días y en el auditorio y conjuntos musicales, lo que cueste. Páguele ahí, licenciado. Y mi parte me la pasa luego en efectivo, por favor. En esas condiciones, ¿quién en su sano juicio podría pensar siquiera que vamos a poder parar a Trump en las amenazas que ha proferido? Y sale este borrachales de Petro, no, que acá y cómo les ponen cadenas, la dignidad de los colombianos y que esos colombianos, paisanos tuyos, delinquieron en un país que no es el suyo. Esos brasileños, señor Da Silva, delinquieron en un país que no es el suyo. Esos guatemaltecos, señor presidente de Guatemala, delinquieron allá. Y esos mexicanos que expulsaron, delinquieron en Estados Unidos. Y dice Petro, es que también aquí hay unos irregulares, expúlsalos.
Pues digo, ¿cuál es el problema? ¿Quién te lo impide? Estamos pues ante una situación donde una vez más nos gusta hacernos tontejos. De eso vivimos. Engañamos a decenas de millones porque aceitamos su mente con 6,200 pesos bimestrales, más otros programas, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en que se acaba el dinero, como es el momento actual. En esas condiciones, pues, plantea a Trump, se van a ir todos estos y vamos a hacer esto y esto. ¿Quién se va a oponer? Los europeos enfrascados en un atraso, en un letargo desde hace 15 o 20 años. México, que achacaban es que estos neoliberales crecieron durante 30 años al 2,2%, pero carnal, tú en tu gobierno de 6 años, el bulto, creciste apenas el 1%. Entonces, pues quisiéramos traer a los neoliberales, como dicen ellos, de regreso. Somos un país, por desgracia, de chiste. Somos un país de mentiritas. Por eso yo les digo, señores, si tienen ustedes los recursos para enviar a sus hijos y nietos a estudiar fuera, háganlo, por favor. Hagan un sacrificio, un esfuerzo y mándenlos a otro país, por favor. Pero no, este es usted traidor a la patria. ¿Por qué dice esto? Porque estoy pensando en el futuro de México, nada más. Estamos pues ante una situación complicada. Ahora bien, decía yo al principio que el título era A ti te lo digo, mijo, óyelo tú, mi nuera. Bien. Las lecciones de Trump que ha infligido a Colombia, ¿son nada más para Colombia? ¿O también ese mensaje va para todos los países latinoamericanos, cuando menos, ¿no? O sea, para no meternos en otras latitudes. Es evidente que la anticientífica tiene que verse en ese espejo. Chin, ¿y qué voy a hacer yo? Pues, ¿cómo que vas a hacer? Actuar responsablemente, acabar con el crimen organizado, pero es que no tengo suficientes recursos. Pídelos a Estados Unidos y te van a apoyar. Este Petro es un cínico malagradecido que los Estados Unidos, cuando estaba en poder de las bandas de narcotraficantes, el país, Estados Unidos le entregó a Bolivia ayuda que alcanzó los 10,000 millones de dólares. De ese tamaño fue el apoyo a aeronaves, aparatos de escucha, etcétera, para acabar con eso que desembocó en el acuerdo de paz con estos narcotraficantes de las FARC. Esa es la realidad, pues. Ya se les olvidó a algunos de estos que estaban en Hacienda cuando Clinton nos salvó en 1995. Hace menos, 30 años. Estamos cumpliendo 30 años de que el presidente Clinton, en una orden ejecutiva y convenciendo al Banco Mundial y al Fondo Monetario, nos consiguió 52,000 millones de dólares, porque nos quedamos sin un clavo en las reservas. Entonces dice uno, por favor, porque esa es otra característica del mexicano malagradecido. Su ideología priva. Pero la heroica Cuba, ¿heroica qué? Ese país no existe ya, por favor. Ya no existe Cuba, entiéndanlo. Anda un limosnero ahí de Díaz Canel en un jet de 50, 60 millones de dólares pidiendo dinero y te voy a enviar 200 doctores y la madre, lo que sea. Porque ya Cuba como país es inviable. Vean la destrucción que han creado desde el 1 de enero del 59. Vean a Venezuela.
Vean a Nicaragua, un negocio particular hoy peor que cuando vivía Somoza. Eso es lo que generan estos grupos con esa visión del socialismo y la justicia. Por favor, señores, sean serios. Hablar de socialismo, que lo vamos a construir a estas alturas. O sea, ya anda el inútil este del Marx Arriaga con el Concheiro, quién sabe cómo se apellida, el subsecretario con los libros para adoctrinar. ¿A quién van a adoctrinar? Por favor. Ese es México, señores. Y las personas que se dan cuenta de eso, callan, prefieren. Hay una canción, yo no sé quiénes tengan 65, 70, 75 años de los que me están viendo. Allá por los años 60 fue muy popular en los Estados Unidos un trío, 2 varones y una mujer, Peter, Paul and Mary. Este trío se dedicó a cantar lo que se llamaba en aquellos años música de protesta. Y también ellos cantaban algunas cosas de gospel, de esos himnos que se cantan en las iglesias protestantes. Pero se hicieron muy famosos y aquí las personas de izquierda, vamos a ponerlo así, pues teníamos acceso, compramos un disco, etcétera. Y hay una canción que ellos hicieron muy famosa que se llama La respuesta está en el viento. The answer, my friend, is blowing in the wind. Es una canción, la letra es una composición de Bob Dylan, como guste usted, ¿verdad? Y hay una parte, dice, ¿cuántas veces un hombre volteará su cabeza? Dice, o volteará, dice, how many times can a man turn his head before he can see the sky? Alguna cosa así. Pueden buscarla ustedes, la respuesta está en el viento. Una canción preciosa. Y cada cuarteta es una poesía en sí misma. ¿Cuántas veces volteará la cabeza para no escuchar al pueblo que está llorando? ¿Cuántas veces deberá volar una bola de un cañón antes de que sean prohibidas las guerras? Pues, ¿no? Pero hoy el mexicano prefiere voltear y no escucha. No me vas a comprometer, Ángel. No, yo no puedo hacer eso. Por eso estamos como estamos. Miren, tengo aquí un pequeño libro que ya lo he recomendado en otras ocasiones. Yo no sé cuántos de ustedes conozcan la vida de este gran dramaturgo checoslovaco. En aquellos años estaban juntas la República Checa o Chequia, como le llaman ahora, y Eslovaquia. Václav Havel. Václav Havel fue un dramaturgo y luego llega a la protesta, a la oposición y se convirtió en un político. Llegó a ser primer ministro o presidente de Checoslovaquia, creo que primer ministro. Entonces, es un hombre que ante lo que estaba viviendo la opresión de la Unión Soviética sobre su país, se dedicó a convencer a la sociedad checa de protestar. Y está este libro que es un ensayo muy interesante. Hay otros ensayos aparte de este. Es un escrito de él, es un ensayo. Václav Havel, El poder de los sin poder. Este es un trabajo increíble. Y cuando ustedes le ponen cacumen a esta frase del poder de los sin poder, llegan a consecuencias muy interesantes, o a conclusiones, perdón, muy interesantes. ¿Cuántos integrantes tiene el gobierno de Sinaloa? Vamos a poner un caso concreto. 50,000, donde hay enfermeras, médicos, policías, 50,000. ¿Cuántos habitantes tiene Sinaloa? 3 millones.
de los cuales mayores de 18 años deben de ser como 2.200.000, una cosa así, 2.300.000. ¿Quién puede más? ¿Esos 50,000 o los 2.300.000, 2.400.000? Ese es el poder de los que aparentemente no tienen poder. ¿Cuántos paniaguados y barberos, rateros, sinvergüenzas tiene Morena? Que el cara de perverso de cara de cráneo lombrosano, señor Andy con su cara de perverso, así que parece de película de Boris Karloff. Vamos a juntar 10 millones de militantes. Perfecto. ¿Cuántos ciudadanos tiene este país? 100 millones. ¿Quién puede más? ¿Los 10 millones o los 100 millones? La respuesta es obvia. Lo que pasa es que aquellos son una sarta de sinvergüenzas que van a ver qué les toca en el reparto. Y estos son 100 millones de cobardes, de agachones, de cómplices de aquellos. Por eso yo les recomiendo que busquen este librito, lo pueden encontrar quizá en el Péndulo o en el Sótano, o me refiero a la librería El Sótano, o pueden encargarlo en Amazon. Václav Havel, El poder de los sin poder. Léanlo con detenimiento, con cuidado, léanlo, para que vean ustedes lo que es el valor de un ciudadano que simbra un país y a su sociedad y logró hacer cambios profundos en la República de Checoslovaquia hace muchos años. Otro caso que tenemos por allá es el de un soldador en los astilleros de Dansk, Lech Walesa. Un soldador, no era un intelectual, no, era un soldador que dijo ya basta y cambió un país también. Por eso, señores, este país está como está. En esas condiciones, ¿qué esperar con la anticientífica y su forma de gobernar? Lo peor. Lo peor. No le busque. Las finanzas públicas están quebradas, digan lo que digan. La economía se va encaminando a una recesión o a un estancamiento que nos puede durar 4 o 5 años. No hay dinero para lo más elemental. Vean ustedes cómo dejaron al Batman, a García Harfuch solo, que ahorita es un fracaso, ahí anda papaloteando, y que agarraron al Vitaminas, que agarraron ahora al Ciboli o al Perro Negro, lo que sea. Eso es todo. ¿Ustedes piensan que los Estados Unidos se van a tragar esa carnada de que ahora sí está México combatiendo? Téngale, hombre. Todo por no decir como hizo Colombia. Colombia le dijo a Estados Unidos, ayúdame, no puedo contra estos. Pero como nosotros, México, un país soberano que se coordina, ¿cómo dicen? Se coordina, coopera, pero no nos subordinamos, por favor. Sea seria, señora. No diga estupideces. De por sí se ve mal y diciendo estupideces luce peor. Tranquilamente. Esos actos demagógicos ahí donde levanta un papel, es pura mentira lo que viene ahí, hombre. No hay medicinas, es un desastre el sistema de salud, el sistema de educación pública está exactamente igual, la infraestructura es un desastre en el país. La lucha contra el crimen no existe, es de mentiritas. Aquella gran ilusión que generó aquel interés Omar García Harfuch, a los 15, 20 días ya había... Esa es la realidad de este país. No hay dinero ni va a haber dinero. El interés de Morena está puesto en el 2027 y de ahí el salto al 2030. Eso es lo único que les interesa. Que el país se lo lleve pifas, no hay problema.
Vean ustedes el desastre que es esta cuestión del poder judicial, que no saben quién va a seleccionar a unos, a otros y a otros. Ni idea tenían del desastre al cual se iban a enfrentar. No saben qué hacer ahorita. Ah, pero ahí ve usted, y en relación con esta situación con Estados Unidos, que hay sinvergüenzas extremos como Ricardo Monreal, el tapete zacatecano, que quiere detener una probable invasión de los Estados Unidos a México, poniendo esa prohibición en la Constitución. Dice uno, ¿estará loco este hombre? Es posible, pero esto que hace es para querer quedar bien con la anticientífica. Ese es México, señores. No es el que imaginamos. Porque como dije el otro día, creo que fue en una mañanera o en una plática, dejemos de lado ilusiones, sueños, fantasías. Enfrentemos por primera vez con la debida seriedad y valentía la realidad de lo que somos. Mientras no lo hagamos, el precio que vamos a pagar pasado mañana va a ser mucho más alto. Les agradezco pues su presencia en este editorial correspondiente al 27 de enero del año 2025.